En el corredor de la muerte de una prisión estatal en Carolina del Norte, a finales del año 2004, se encontraba un hombre que la sociedad ya había condenado mucho antes que un juez pronunciara la sentencia final. Su nombre era Gabriel Ramírez, tenía 35 años y cargaba sobre sus hombros un pasado marcado por errores, violencia y malas decisiones. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir en sus últimos días de vida pondría en duda todo lo que sus guardianes, los jueces, y hasta él mismo creían saber sobre la justicia, el perdón y la fe. Gabriel no había nacido en un entorno privilegiado. Desde niño, su madre, Isabel Duarte, lo llevaba de la mano cada domingo a la pequeña iglesia del barrio. Isabel era una mujer sencilla, viuda desde joven que apenas sobrevivía trabajando como costurera. Siempre llevaba consigo un pequeño rosario y una estampa de la Virgen María que había pertenecido a su propia madre. Aquella imagen ya gastada y con los bordes desgastados por el tiempo era el símbolo de una fe transmitida de generación en generación. Isabel solía repetirle: «Hijo, cuando todo parezca perdido, recuerda que la Virgen nunca abandona a sus hijos». Durante la infancia, esas palabras parecían grabarse en el corazón de Gabriel. Pero la adolescencia y las tentaciones de la calle se encargaron de borrarlas. A los 15 años se unió a una pandilla del vecindario. A los 17 ya había sido detenido 2 veces por robo menor. A los 24, en medio de un asalto fallido a una tienda, ocurrió una tragedia. Un hombre perdió la vida. Gabriel insistió en que él no había disparado, que solo estaba allí arrastrado por la presión de su grupo. Pero la policía necesitaba un culpable y todas las pruebas parecían señalarlo. El juicio fue rápido. La fiscalía lo pintó como un joven sin alma, incapaz de redención. Su defensor público apenas tuvo tiempo para armar un caso, y en menos de 3 meses el jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado. El juez Richard Coleman, con voz severa, dictó la sentencia más dura. Gabriel Ramírez, este tribunal lo condena a la máxima pena que permite la ley. Isabel, su madre, se desplomó en la sala entre gritos y lágrimas. Desde aquel día comenzó un ritual sagrado. Cada semana durante 8 largos años visitaba a su hijo en la prisión, aunque solo podía verlo a través de un vidrio. Siempre llevaba el mismo rosario, siempre rezaba con él, siempre le repetía que la Virgen no lo abandonaría jamás. Los primeros años en la celda fueron un infierno para Gabriel. Se debatía entre la rabia, la frustración y la resignación. No podía probar su inocencia, y el odio hacia quienes lo habían acusado injustamente lo consumía. Sin embargo, poco a poco algo comenzó a cambiar. La presencia constante de su madre, sus palabras de esperanza y las visitas de un anciano capellán, Padre Esteban O'Neill, empezaron a encender en él una llama que había estado apagada desde la niñez. El Padre Esteban, un sacerdote irlandés de cabellos blancos y mirada bondadosa, no hablaba de condena ni de miedo. Sus mensajes eran siempre sobre la misericordia y el perdón. Gabriel, Dios conoce la verdad incluso cuando los hombres fallan en encontrarla. Al principio Gabriel lo escuchaba en silencio incrédulo, pero con el paso de los meses comenzó a asistir a los oficios religiosos dentro de la prisión, a recitar nuevamente el rosario que su madre le había enseñado a pedir, aunque fuera en silencio, un poco de paz en su corazón. Fue en el 7º año de encierro cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después en su vida.
Una noche, mientras rezaba en su celda, tuvo una visión. Frente a él apareció una mujer vestida de blanco y azul, con un rostro sereno y unos ojos que transmitían una compasión imposible de describir. «Hijo, tu madre nunca ha dejado de orar por ti. No pierdas la fe. La verdad siempre sale a la luz». Gabriel parpadeó y la visión desapareció. No supo si había sido un sueño, una alucinación producto del encierro o algo sobrenatural. Lo único cierto era que después de aquel momento sintió una paz interior que no había experimentado en años. Le contó lo sucedido al padre Esteban, quien lo escuchó con profundo respeto y respondió: «Cuando la Virgen se aparece, lo hace a quienes más necesitan esperanza. No dejes de rezar». El tiempo pasó, y con él la inevitable fecha se acercaba. El 10 de noviembre de 2004, Gabriel recibió la notificación definitiva. Su ejecución se llevaría a cabo el 13 de noviembre a las 6 de la tarde. No quedaba ningún recurso legal, ninguna apelación pendiente. La noticia lo dejó sin aire, pero al mismo tiempo sintió que estaba preparado de una manera extraña. El día anterior a la ejecución, su madre lo visitó por última vez. Isabel, ya envejecida y con la salud quebrantada por los años de lucha, entró a la sala con un pequeño objeto en sus manos. Era la misma estampa de la Virgen María que había pertenecido a su abuela. «Hijo, quiero que la tengas contigo en tus últimas horas. Esta imagen nos ha acompañado a todas las mujeres de nuestra familia. Ahora será tu compañía también». Gabriel tomó la estampa y rompió en llanto como no lo hacía desde que era un niño. La sostuvo contra su pecho y le dijo: «Gracias, madre, por no rendirte nunca». Aquella noche, solo en su celda, sin poder dormir, comenzó a rezar con una devoción que jamás había sentido. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio reinaba en los pasillos de la prisión, pronunció una oración que su madre le había enseñado de niño: «Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Refugio de los afligidos, consuelo de los que sufren, recíbeme en tu misericordia». En ese instante algo extraordinario sucedió. La madrugada del 13 de noviembre amanecía distinta en la prisión estatal de Carolina del Norte. El aire estaba cargado, como si los muros mismos hubieran escuchado los rezos de Gabriel Ramírez durante la noche. Aún faltaban horas para la ejecución, pero algo se había roto en la rutina férrea del corredor de la muerte. Todo comenzó poco después de las 3 de la mañana. Gabriel, arrodillado en el suelo de su celda, apretaba contra su pecho la estampa de la Virgen que su madre le había entregado en su última visita. Rezaba con fervor, sudando como quien se aferra a la última cuerda en medio de un abismo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Aquella estampa gastada por los años empezó a emitir una luz suave, tibia, primero imperceptible y luego cada vez más clara, hasta llenar la celda de un resplandor dorado que no tenía explicación lógica. El primero en notarlo fue Luis Mendoza, el guardia, encargado de la ronda nocturna. Caminaba distraído arrastrando los pies cuando se detuvo al ver un destello bajo la puerta metálica. Creyó que se trataba de un encendedor o de un foco defectuoso. Golpeó la puerta con brusquedad. «Ramírez, ¿qué diablos ocurre ahí dentro?», Gabriel, con la voz entrecortada, respondió. «No lo sé, señor. Solo... mire la estampa. Está brillando». Mendoza dudó.
Miró por la ventanilla diminuta y se quedó helado. No había lámparas, ni cables, ni fuego. Solo un hombre arrodillado con una pequeña imagen entre las manos y aquella luz imposible que parecía nacer de un lugar que no pertenecía a este mundo. El guardia incrédulo llamó por radio al supervisor nocturno Robert Chow, quien llegó acompañado de 2 hombres más. Todos presenciaron lo mismo. Registraron la celda con minuciosidad, colchón, ropa, libros hasta las juntas del piso. Nada podía explicar aquel resplandor. Cuando intentaron cubrir la estampa con una bolsa opaca, la luz atravesó el material como si fuera cristal. El supervisor nervioso ordenó informar al alcaide Nathaniel Brooks. Este llegó pasadas las 4 de la mañana, irritado por haber sido despertado, pero al ver la escena perdió de inmediato su semblante autoritario. Observó en silencio durante varios minutos y finalmente ordenó: «Traigan al capellán. Nadie toca esa estampa sin mi autorización. Y hasta nuevo aviso, quiero silencio absoluto sobre lo que ocurre aquí». El padre Esteban O'Neill fue conducido al corredor. Apenas puso un pie frente a la celda, se arrodilló con respeto. Oró en voz baja y luego se volvió hacia el alcaide. «No puedo dar una explicación científica, señor Brooks, pero sé reconocer cuando la fe se manifiesta. Este hombre no está solo en esta celda». El alcaide, aunque incrédulo, permitió que Gabriel continuara rezando. Pero la noticia, como era de esperar, no tardó en filtrarse. Para la hora del desayuno el rumor corría por toda la prisión. Algunos guardias se persignaban a escondidas. Otros murmuraban que aquello era obra de químicos o de trucos. Nadie encontraba respuestas. Sin embargo, lo más sorprendente sucedió alrededor de las 9 de la mañana. Uno de los oficiales más antiguos, Héctor Wallace, un hombre endurecido por décadas de servicio y conocido por su dureza con los reclusos, pidió acercarse a la celda. Nadie entendía por qué, pero su insistencia fue tal que el alcaide accedió. Cuando Wallace se detuvo frente a Gabriel, lo miró a los ojos y, sin previo aviso, se desplomó de rodillas. Sus hombros temblaban y de su boca salió un sollozo profundo, el llanto contenido de un hombre que había cargado demasiado tiempo con un peso insoportable. «No puedo más», dijo con voz quebrada. «No puedo seguir ocultándolo». Todos quedaron paralizados. El alcaide, confundido, preguntó: «¿Ocultar qué, Wallace?» El guardia levantó la cabeza con el rostro empapado en lágrimas. «Yo mentí en el juicio. Declaré contra este hombre. Fui presionado para señalarlo como culpable. Pero no fue él, no fue Ramírez». El silencio fue absoluto. Los otros oficiales se miraron unos a otros incrédulos. Mendoza se aferró a su porra como si necesitara algo firme en medio del torbellino. El padre Esteban cerró los ojos y susurró: «La verdad siempre sale a la luz». El alcaide pálido dio un paso adelante. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo Wallace? Está confesando perjurio ante testigos». «Lo sé», respondió el guardia. «Prefiero enfrentar la cárcel antes que cargar un día más con la condena de un inocente». Gabriel, desde su catre, no podía creer lo que escuchaba. Apretó la estampa contra su pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo dejó que las palabras del guardia llenaran el espacio como un eco imposible de detener. Los presentes comprendieron que aquel no era un simple arrebato emocional. Era una confesión que podía cambiarlo todo.
Y lo más asombroso era que había ocurrido justo en medio de un fenómeno que desafiaba toda explicación. El alcaide ordenó suspender cualquier preparación inmediata para la ejecución y comunicó la confesión a las autoridades estatales. En cuestión de horas, abogados, periodistas y representantes de la fiscalía comenzaron a moverse. El caso de Gabriel Ramírez, hasta entonces olvidado, resurgía con una fuerza inesperada como un río subterráneo que finalmente encuentra la salida. La luz en la celda se mantuvo durante todo ese día. Algunos decían que parecía acompañar cada rezo de Gabriel, cada palabra de verdad que emergía después de años de silencio. Nadie en la prisión volvió a hablar de coincidencias. La mañana avanzaba y los muros de la prisión parecían contener a duras penas la tensión que crecía en su interior. Lo que había comenzado como un rumor en el corredor C ya se había transformado en noticia que recorría teléfonos y despachos. La confesión de Héctor Wallace, guardia veterano, había desatado un terremoto imposible de detener. El alcaide Nathaniel Brooks se encerró en su oficina apenas colgó la llamada con Raleigh. Tenía las manos sudorosas y el corazón golpeando en las sienes. Había cumplido órdenes durante toda su carrera, creyendo en el sistema, en la frialdad de los procedimientos. Pero ahora tenía ante sí una luz inexplicable y el testimonio de un subordinado que podía echar abajo un juicio entero. En la sala de control, los guardias se dividían entre incredulidad y miedo. Algunos repetían que se trataba de un montaje, otros decían que habían visto con sus propios ojos lo imposible. Y todos, sin excepción, esperaban que la situación estallara más allá de los muros. No tardó en ocurrir. A las 11 de la mañana, 2 vehículos negros entraron al patio de la prisión. De ellos descendieron representantes de la fiscalía y 2 abogados estatales. Exigieron hablar con Wallace de inmediato. El guardia, todavía con el rostro hinchado por el llanto, fue conducido a una sala de interrogatorios. Frente a él, una grabadora de voz esperaba encenderse. «Señor Wallace, ¿ratifica lo dicho esta mañana?», preguntó la fiscal, con gesto severo. «Sí», respondió él sin titubear. «Fui presionado para declarar que vi a Ramírez salir de la escena del crimen. Nunca fue cierto». «No lo vi, no tengo pruebas contra él». «¿Quién lo presionó?». Wallace bajó la cabeza. «Un detective asignado al caso. Me insinuó que si no testificaba mi puesto, estaría en riesgo. Yo cedí. Me callé. Y con mi silencio firmé la condena de un inocente». La grabación continuó por casi 1 hora. Al finalizar, Wallace parecía haber envejecido 10 años, pero su mirada estaba extrañamente aliviada. La fiscal apagó la grabadora y se miró con los abogados. Todos comprendían el peso de esas palabras. Mientras tanto, en la celda 13, Gabriel permanecía arrodillado con la estampa entre las manos. El resplandor seguía allí inmutable, bañando los muros grises con un tono cálido que desentonaba con la crudeza de aquel lugar. El padre Esteban O'Neill permanecía a su lado rezando en silencio. Había visto a muchos condenados morir con resignación, pero nunca había presenciado algo que trascendiera tanto lo humano. Al mediodía, los teléfonos de la prisión comenzaron a sonar sin descanso. Un periodista local había recibido un soplo anónimo y estaba publicando la noticia. Guardia confiesa falso testimonio en caso Ramírez Milagro en prisión desata polémica.
En cuestión de minutos, radios y canales regionales replicaban la información. La historia ya no podía esconderse. El alcaide Brooks, acorralado, convocó a una reunión de emergencia. En la mesa se sentaron los fiscales, el capellán, 2 representantes de la defensa pública y 3 oficiales de alto rango. El ambiente estaba cargado como si el aire mismo pesara. «Señores», comenzó Brooks, «no podemos permitir que esta prisión se convierta en un circo mediático. Pero tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo. Wallace ha confesado bajo juramento. Eso reabre el caso automáticamente». Uno de los fiscales asintió. «Ya hemos notificado a la Corte Superior. Si la confesión es validada, la ejecución debe suspenderse hasta nuevo aviso». Las palabras retumbaron como un trueno. Gabriel, condenado durante años, estaba a un paso de que su sentencia de muerte quedara en pausa, pero no todos estaban de acuerdo. Un fiscal adjunto, hombre joven y ambicioso, golpeó la mesa con la palma. «¿Y si todo esto es un montaje? Una manipulación para retrasar lo inevitable? No olvidemos que hay una víctima, una familia esperando justicia». El padre Esteban levantó la voz con una calma que imponía más que un grito. «No es justicia ejecutar a un inocente, y ustedes lo saben». Las discusiones continuaron durante horas. Afuera la prensa se agolpaba en la entrada de la prisión. Cámaras, micrófonos, luces. La noticia del milagro y de la confesión se había esparcido como fuego. Algunos medios hablaban de la Virgen que brilla en la cárcel. Otros, más escépticos, lo describían como fenómeno luminoso sin explicación. Pero todos coincidían en algo: la ejecución de Gabriel Ramírez estaba en duda. Por la tarde llegó a la prisión la madre de Gabriel, Isabel Ramírez. Había viajado de madrugada desde su pequeño pueblo al enterarse de lo ocurrido. Los guardias la condujeron hasta la capilla interna, donde pudo ver a su hijo por primera vez en semanas. Gabriel, al verla, rompió en lágrimas. «Madre», parece que la Virgen la escuchó. Ella lo abrazó con fuerza. «Siempre te dije que ella no abandona a los que sufren. Ten fe, hijo. La verdad está saliendo a la luz». Mientras madre e hijo se reencontraban en las oficinas, se redactaban documentos urgentes. Los fiscales debían presentar una moción para suspender la ejecución en menos de 24 horas. La tensión era máxima. Al caer la noche, un helicóptero sobrevoló la prisión. Traía a un juez de la Corte Superior. Había decidido escuchar personalmente el testimonio de Wallace y evaluar la situación. El juez, un hombre de semblante austero, ingresó a la sala de audiencias improvisada en la biblioteca de la prisión. Escuchó en silencio durante más de 2 horas. Observó a Wallace, observó la estampa luminosa que los guardias le mostraron desde la celda y finalmente se retiró a deliberar. Nadie respiraba con normalidad. El destino de Gabriel pendía de esa decisión. A las 11 de la noche, el juez firmó una orden provisional. La ejecución quedaba suspendida indefinidamente hasta que se revisara el caso. El documento fue leído en voz alta frente a Gabriel. El condenado, que había vivido años en la sombra de la muerte, cayó de rodillas agradecido. Levantó la estampa y murmuró: «Gracias, madre. No me dejaste solo». El resplandor, por primera vez en todo el día, pareció intensificarse. Los guardias que estaban presentes juraron que durante unos segundos la celda entera se llenó de una luz tan fuerte que ninguno pudo mirar directamente. Y luego, de repente, se apagó.
Gabriel quedó en silencio abrazado a su madre. Los presentes sabían que lo que acababan de vivir no sería olvidado jamás. La noticia de la suspensión de la ejecución se propagó como pólvora por todo el estado. En las radios matutinas, en los noticieros de medianoche y en los periódicos de la mañana siguiente, el nombre de Gabriel Ramírez ocupaba los titulares. Unos hablaban del milagro de la Virgen en la prisión, otros lo denunciaban como un engaño oportunista para evadir la justicia. La sociedad entera se dividía entre creyentes y escépticos, entre quienes veían en Gabriel un mártir de la injusticia y quienes lo seguían considerando un criminal. En la prisión el ambiente se volvió irrespirable. El alcaide Nathaniel Brooks recibió órdenes directas del gobernador: máxima discreción, control absoluto de la prensa, 0 filtraciones adicionales. Pero aquello era imposible. Demasiados ojos habían visto la luz, en la celda demasiados oídos habían escuchado la confesión de Wallace. Las llamadas telefónicas no cesaban. Periodistas, organizaciones de derechos humanos, abogados independientes y hasta líderes religiosos pedían acceso a Gabriel. El gobernador, presionado, autorizó la creación de una comisión especial para reabrir el caso. En esa comisión estarían fiscales, jueces, defensores y también un representante de la Iglesia. El proceso prometía ser largo y lleno de obstáculos. Mientras tanto, Gabriel permanecía en la misma celda, aunque ya no como un condenado en cuenta regresiva, sino como el centro de un huracán judicial y espiritual. Pasaba horas rezando, recibiendo visitas esporádicas de su madre Isabel y del padre Esteban. Cada encuentro estaba cargado de emoción. Isabel, aunque agotada, irradiaba una fuerza tranquila, como si hubiera esperado este momento durante años. Pero no todos celebraban el giro de los acontecimientos. En un despacho de la fiscalía, algunos funcionarios discutían en voz baja cómo contener el escándalo. Había demasiados intereses en juego: carreras políticas, reputaciones policiales, expedientes que no resistirían una revisión profunda. El fiscal adjunto, que días antes había mostrado su desconfianza, estaba convencido de que si se demostraba la inocencia de Gabriel, muchas figuras caerían en desgracia. «Necesitamos pruebas que cierren el caso», dijo con frialdad. «O lo reabrimos y dejamos que el sistema entero se desplome». En paralelo, los abogados defensores comenzaron a revisar cada detalle del juicio de hacía 8 años. Descubrieron inconsistencias en los testimonios, pruebas extraviadas y contradicciones en los informes forenses. Todo apuntaba a que el proceso había estado manipulado desde el inicio. Lo que al principio parecía una simple confesión aislada, ahora amenazaba con destapar una red de corrupción más amplia. En la prisión, la tensión se reflejaba incluso en los guardias. Algunos se mostraban conmovidos y trataban a Gabriel con un respeto inusual. Otros, incómodos con la posibilidad de que hubieran custodiado a un inocente, lo miraban con una mezcla de vergüenza y hostilidad. Luis Mendoza, el primer guardia que había visto la luz en la celda, se debatía en silencio. Por las noches no lograba dormir, aquel resplandor lo perseguía como una pregunta sin respuesta. Un viernes por la tarde, cuando la prensa acampaba frente a la prisión, se organizó una audiencia preliminar en el tribunal del condado. Wallace fue escoltado hasta la sala abarrotada. Había cámaras, micrófonos y un murmullo constante. Tomó asiento frente al juez y volvió a repetir esta vez ante la nación entera: mentí en el juicio. Declaré en contra de Gabriel Ramírez,
aunque jamás lo vi en el lugar del crimen. Me arrepiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Wallace se propagaron como un eco que atravesó pantallas y radios. En los rostros del público se dibujaban lágrimas, incredulidad o rabia contenida. Mientras tanto, en su celda, Gabriel escuchaba las noticias por una pequeña radio autorizada. Cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud. Sabía que aún estaba lejos de la libertad, pero por primera vez en muchos años podía imaginar un futuro distinto al de la inyección letal. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Detrás de las paredes del tribunal, algunos fiscales buscaban desesperadamente desacreditar a Wallace. Indagaron en su pasado, en su historial médico, incluso en sus deudas personales. Querían demostrar que era un hombre inestable, incapaz de sostener su versión. La defensa, por su parte, trabajaba contrarreloj para recopilar pruebas que respaldaran la inocencia de Gabriel. El padre Esteban fue citado para declarar sobre la luz en la celda. Ante el juez, relató lo que había visto con sus propios ojos. No fue una ilusión ni un truco. Esa luz nos envolvió a todos. Y lo más importante ocurrió en el momento exacto en que la verdad comenzó a salir a flote. El juez escuchó en silencio, sin emitir juicio, pero sus ojos reflejaban inquietud. Era consciente de que el caso Ramírez ya había traspasado el ámbito legal. Era un fenómeno social, espiritual y político. En las calles las manifestaciones se multiplicaban. Grupos religiosos marchaban con velas rezando por Gabriel. Organizaciones civiles exigían una revisión completa del sistema judicial. Y en el extremo opuesto, asociaciones de víctimas protestaban por lo que consideraban una falta de respeto a la memoria de los caídos. Gabriel, ajeno a las disputas externas, se aferraba a la imagen de la Virgen. Ya no brillaba como aquella noche, pero él sentía en lo profundo de su corazón que la luz permanecía invisible, acompañándolo en cada respiración. Las autoridades sabían que no podían demorar mucho. La presión mediática y social era insoportable. El gobernador anunció públicamente la creación de un comité de revisión extraordinaria para evaluar el caso en menos de 30 días. Aquello significaba que por primera vez Gabriel tendría la oportunidad de demostrar su inocencia ante un tribunal imparcial. Pero los enemigos en las sombras también se movían. Uno de los detectives que había trabajado en la investigación original empezó a recibir llamadas anónimas, voces que le advertían: si este caso se abre, no serás el único en caer. La red de corrupción temblaba y con ella la vida de varios implicados. La noche cerró con un aire denso. Isabel rezaba junto a su hijo, los guardias discutían en voz baja, los periodistas escribían sin descanso. Y en medio de todo, Gabriel, con la frente apoyada en la estampa, susurraba: «Madre, dame fuerzas. La verdad está cerca, pero los enemigos también». El comité extraordinario comenzó sus sesiones a puerta cerrada apenas unos días después del anuncio del gobernador. La expectación era enorme. Periodistas de todo el país acampaban en los alrededores del tribunal y cadenas internacionales enviaban corresponsales. El caso Ramírez ya no era solo una noticia local, se había transformado en símbolo de lucha contra la corrupción judicial y en un misterio espiritual que desafiaba la razón. Dentro de la prisión, Gabriel era custodiado con un celo inusual, no solo por seguridad, sino también por la presión política.
Cada movimiento suyo era observado, cada palabra registrada. Sin embargo, él parecía vivir en otra dimensión. Pasaba horas en silencio orando, escribiendo pequeños pensamientos en un cuaderno que un guardia piadoso le había entregado. En esas páginas plasmaba su dolor, su esperanza y, sobre todo, su gratitud. Mientras tanto, la comisión interrogaba a testigos antiguos. Los abogados defensores lograron localizar a un vecino que años atrás había declarado haber visto a Gabriel cerca del lugar del crimen. El hombre ya mayor confesó que había recibido dinero a cambio de su testimonio. Esa revelación se sumó a la confesión de Wallace y fortaleció aún más la sospecha de un montaje. La prensa explotó con titulares: sobornos en el caso Ramírez. La cadena de corrupción alcanza nuevos niveles. Los ciudadanos se dividían en debates encendidos. Algunos exigían la liberación inmediata de Gabriel. Otros pedían cautela y respeto por la familia de la víctima. En paralelo, el detective principal del caso original, Harold McKinley, comenzó a ser investigado. Documentos internos revelaban irregularidades en su historial, pruebas desaparecidas en otros procesos, testigos intimidados, procedimientos alterados. McKinley, sintiéndose acorralado, buscó apoyo en viejos contactos dentro de la fiscalía. Temía que si caía, arrastraría consigo a varios funcionarios de alto rango. Una noche en el ala administrativa de la prisión, el alcaide Brooks recibió una llamada anónima. Una voz grave y distorsionada le advirtió: «Detenga esto antes de que sea demasiado tarde. No se meta en asuntos que no le corresponden». El alcaide, aunque curtido por años de servicio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Colgó sin responder, pero comprendió que había fuerzas oscuras dispuestas a todo por silenciar la verdad. Mientras tanto, la madre de Gabriel Isabel se convirtió en figura pública. Invitada a programas de televisión, siempre hablaba con serenidad. «Yo solo soy una madre que nunca dejó de creer en la inocencia de su hijo y en la misericordia de la Virgen. No busco venganza, solo verdad». Sus palabras conmovían a millones y encendían aún más el debate social. En el interior de la celda, la estampa de la Virgen ya no brillaba como aquella primera noche, pero Gabriel afirmaba sentir una paz inexplicable cada vez que la sostenía. Algunos guardias juraban que cuando él rezaba, el aire de la celda se volvía distinto, más liviano, como si la desesperanza retrocediera. Los días avanzaban con tensión creciente. En la segunda audiencia del comité, el propio McKinley fue citado. El detective llegó escoltado por abogados y con semblante desafiante. Pero bajo el fuego de las preguntas, su seguridad comenzó a resquebrajarse. Una serie de documentos presentados por la defensa demostraban que había manipulado reportes forenses y omitido huellas dactilares que no correspondían a Gabriel. El público presente murmuraba con indignación. La prensa capturó cada gesto, cada palabra. McKinley, acorralado, terminó pidiendo un receso, pero todos entendieron que su figura se derrumbaba. Esa misma noche, un grupo de internos en la prisión se acercó a Gabriel durante la hora de recreo. Uno de ellos, un hombre duro condenado por delitos violentos, le dijo en voz baja: «Ramírez, nunca creí en nada. Pero si sales de aquí, quiero que reces por nosotros». Gabriel lo miró sorprendido y asintió. Comprendió que más allá de su caso personal, su lucha comenzaba a tocar corazones en lugares insospechados. El comité anunció que necesitaría más tiempo para deliberar,
Pero el juez encargado ordenó oficialmente suspender cualquier preparación para una nueva fecha de ejecución hasta que el proceso concluyera. Gabriel ya no era un condenado a muerte. En espera era un hombre bajo revisión judicial con posibilidades reales de libertad. La sociedad se polarizó aún más. Algunos medios lo llamaban el inocente milagroso, otros lo acusaban de ser un falso mártir. Pero inevitablemente su nombre se había convertido en bandera. Iglesias enteras organizaban vigilias por él, mientras grupos políticos se enfrentaban sobre las fallas del sistema judicial. En la prisión, la tensión llegó a un punto máximo, cuando un guardia descubrió un sobre anónimo en la sala de control. Dentro había fotos de Isabel Ramírez, tomadas a escondidas, y una nota: «Si esto sigue, ella pagará las consecuencias». La amenaza fue inmediatamente comunicada al alcaide y luego a las autoridades estatales. Isabel fue trasladada a un lugar seguro, aunque ella, con lágrimas en los ojos, insistía en que no tenía miedo. «Si intentan callarnos es porque la verdad está a punto de salir», dijo. El caso Ramírez ya no era solo la historia de un hombre acusado injustamente. Se había convertido en un espejo donde se reflejaban la corrupción, la fe, el miedo y la esperanza de toda una nación. Y en medio de ese torbellino, Gabriel seguía firme, aferrado a su estampa, convencido de que no era él quien sostenía la imagen, sino la Virgen quien lo sostenía a él. La tensión alcanzaba niveles insoportables. Cada jornada traía consigo una nueva revelación, un nuevo giro o una amenaza más siniestra. Lo que en un principio parecía un simple caso judicial, ahora se había convertido en una batalla de dimensiones imprevisibles, donde la fe, la verdad y la corrupción chocaban sin tregua. En la prisión, el alcaide Nathaniel Brooks redobló la seguridad alrededor de Gabriel Ramírez. Después de recibir las fotos de Isabel y la amenaza directa contra su vida, sabía que había fuerzas en las sombras decididas a silenciarlo todo. Ordenó que la madre de Gabriel fuese escoltada por oficiales de confianza cada vez que visitara la cárcel y que sus movimientos fueran confidenciales. Sin embargo, el propio Brooks comenzaba a sentir miedo. No tanto por su seguridad, sino por la magnitud del torbellino en el que estaba atrapado. Mientras tanto, en las audiencias del Comité Extraordinario, el detective Harold McKinley era interrogado con dureza. Intentaba mantener su fachada de seguridad, pero los documentos presentados eran demoledores informes alterados, testigos presionados, pruebas cruciales desaparecidas. La defensa, liderada por un joven abogado de nombre Alejandro Torres, presentó incluso copias de comunicaciones internas que demostraban cómo McKinley había recibido incentivos para cerrar el caso cuanto antes. El escándalo se amplificó. Manifestaciones frente al tribunal exigían no solo la libertad de Gabriel, sino también la renuncia inmediata de varios fiscales. Algunos políticos, sintiéndose en riesgo, comenzaron a distanciarse del caso. Otros, en cambio, intentaban capitalizarlo para sus propias agendas. Pero mientras el mundo exterior se agitaba, Gabriel se mantenía sereno. En su celda continuaba orando como si el bullicio del planeta no pudiera penetrar aquellas paredes. La estampa de la Virgen no había vuelto a brillar con la intensidad de la primera noche, pero quienes lo visitaban aseguraban que su sola presencia transmitía paz. El padre Esteban, al salir de cada encuentro, repetía lo mismo. Este hombre no irradia desesperación, irradia esperanza. Sin embargo, la calma de Gabriel
no era compartida por todos. Algunos guardias inquietos por la atención mediática empezaron a resentir la situación. Se rumoraba que había oficiales dispuestos a cerrar el asunto por su cuenta. El alcaide Brooks descubrió conversaciones preocupantes en los pasillos. Había quienes consideraban que permitir que Gabriel viviera era un riesgo para la estabilidad de la prisión y de todo el sistema. Una noche, poco después de la medianoche, un apagón afectó brevemente al corredor de la muerte. Las cámaras de seguridad dejaron de grabar durante 5 minutos. Cuando la electricidad volvió, Mendoza, el guardia que había visto la luz aquella primera vez, notó algo extraño. La puerta de la celda de Gabriel presentaba señales de haber sido manipulada. Informó de inmediato al alcaide, quien comprendió que alguien había intentado entrar en secreto para eliminar pruebas, o eliminar a Gabriel. El suceso encendió todas las alarmas. Se iniciaron investigaciones internas, pero los culpables nunca fueron identificados. El incidente, lejos de acallar la situación, alimentó aún más las sospechas de que existía una red organizada dispuesta a cualquier cosa para evitar que la verdad se supiera. Al día siguiente, durante la audiencia, se presentó una nueva pieza de evidencia, un informe forense que había permanecido oculto durante 8 años. Fue hallado por casualidad en un archivo olvidado del condado. En él se demostraba que las huellas halladas en la escena del crimen no coincidían con Gabriel, sino con un sujeto que jamás había sido investigado, Samuel Greaves, un delincuente habitual con vínculos con narcotráfico. El impacto fue devastador. La prensa difundió de inmediato el nombre de Greaves y en cuestión de horas se reveló que el hombre había muerto en un tiroteo años atrás. La pregunta surgía inevitable: ¿por qué nunca se lo investigó? ¿Por qué se prefirió incriminar a un joven pobre como Gabriel en lugar de seguir la pista real? En las calles la indignación creció como una ola. Iglesias llenaban plazas enteras con vigilias multitudinarias. Activistas exigían una revisión nacional de casos de pena de muerte. Gabriel se había convertido en símbolo de todos aquellos que en silencio habían sido condenados sin pruebas sólidas. Pero no todo era esperanza. Esa misma tarde el abogado Torres recibió una llamada anónima. Dígale a su cliente que deje de rezar. La Virgen no podrá salvarlo si seguimos cavando demasiado hondo. Torres, aunque acostumbrado a amenazas, sintió que esta vez era distinto. El tono de la voz, seco y calculado, le hizo comprender que estaban enfrentando a enemigos con poder real. Mientras tanto, Isabel rezaba de rodillas en la pequeña capilla de la prisión. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Madre Santísima, protege a mi hijo. Si tu luz lo eligió, no lo abandones ahora. Esa noche, Gabriel tuvo un sueño extraño. Se vio caminando en un pasillo oscuro rodeado de voces que lo acusaban. En medio de la penumbra apareció la figura luminosa de la Virgen, que le tendió la mano y le dijo: «La verdad siempre encuentra su camino. No temas, hijo mío». Despertó con lágrimas en los ojos, convencido de que aquello no era solo un sueño. Y aunque la celda seguía siendo la misma en su interior, se sentía cada vez más libre. El comité extraordinario anunció que en 2 semanas emitiría un veredicto preliminar. La presión era insoportable. Las amenazas crecían. Las pruebas se acumulaban y la sociedad entera miraba expectante.
Gabriel comprendía que su vida pendía de un hilo muy frágil, pero también sabía que no estaba solo la fe de su madre, la valentía de Wallace, el trabajo incansable de sus abogados y aquella misteriosa luz que había iluminado su celda eran señales de que la verdad se acercaba. Y mientras tanto, en las sombras, sus enemigos preparaban un último movimiento desesperado. Las 2 semanas que siguieron fueron un torbellino de tensión y expectativas. La sociedad entera aguardaba el veredicto del comité extraordinario. Las calles frente al tribunal se llenaban cada día de manifestantes, unos con velas encendidas y rezos, otros con pancartas que exigían justicia para la víctima del crimen original. El caso Ramírez había dejado de ser un expediente aislado, era ya una herida abierta en la conciencia del país. En la prisión, Gabriel vivía cada día como si fuera un regalo. Aunque sabía que los enemigos en las sombras no habían desistido, se aferraba a la paz que le daba la oración. Escribía cartas a su madre, a los abogados y hasta a algunos reclusos que le pedían palabras de aliento. Para todos repetía lo mismo: la verdad tiene un camino. Y aunque intenten enterrarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La noche previa a la audiencia final, el alcaide Brooks recibió un informe alarmante. Se había detectado un plan para atentar contra Gabriel durante su traslado al tribunal. Un grupo de individuos vinculados a antiguos contactos del detective McKinley había sobornado a un guardia para facilitar el ataque. Brooks, con el rostro endurecido, tomó una decisión drástica. Ordenó un cambio de ruta de último minuto y escoltó personalmente el convoy que llevaba a Gabriel. La operación fue tensa. 2 camionetas negras siguieron al convoy durante varios kilómetros, pero al notar la fuerte escolta desistieron. Brooks comprendió que habían estado a un paso de una tragedia. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. Cámaras, periodistas, abogados y representantes religiosos aguardaban en silencio. Gabriel entró con grilletes, pero erguido con la mirada serena. En la primera fila, Isabel le sonrió con lágrimas en los ojos. El juez principal del comité tomó la palabra. Después de analizar todas las pruebas, testimonios y nuevas evidencias presentadas, este comité concluye que la condena de Gabriel Ramírez carece de validez legal. Las inconsistencias son irreparables. Los testimonios fueron manipulados y las pruebas originales adulteradas. Por lo tanto, este tribunal declara la anulación de la sentencia de muerte y ordena la liberación inmediata del acusado. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala. Algunos aplaudieron con júbilo, otros se cubrieron el rostro incapaces de asimilar lo que escuchaban. Isabel corrió hacia su hijo y lo abrazó con una fuerza contenida por años. Gabriel, temblando, levantó la estampa de la Virgen y murmuró: «Gracias, madre». La verdad venció. Los periodistas transmitieron la escena en directo. Millones de personas fueron testigos del momento en que un hombre condenado a morir recuperaba la vida gracias a la fe, a la perseverancia y al coraje de quienes se negaron a callar. Pero la historia no terminó allí. Semanas después, varios fiscales y el detective McKinley fueron acusados formalmente de manipulación de pruebas, soborno y perjurio. El escándalo sacudió los cimientos del sistema judicial. Políticos que habían permanecido en silencio se vieron obligados a reconocer la magnitud del error. El nombre de Gabriel Ramírez se convirtió en emblema de lucha contra la injusticia. En su pueblo natal, la gente lo recibió con flores, rezos y lágrimas. Gabriel, sin embargo, rechazó ser tratado como
tantos años de dolor, respondía con una sonrisa sencilla: una madre nunca abandona, y la Virgen nunca abandona a los hijos que sufren. En las noches tranquilas de su libertad, Gabriel volvía a abrir el cuaderno donde había escrito pensamientos durante sus días en prisión. En una de las primeras páginas había dejado una frase que parecía anticiparlo todo: el resplandor que una vez iluminó mi celda no fue para mí solo, sino para que la verdad alumbrara a todos los que viven en la sombra. Y así el hombre que un día aguardaba su ejecución se convirtió en símbolo de esperanza, prueba viviente de que la fe y la verdad, aunque tarde, pueden derrotar incluso a las tinieblas más densas.